Beyoncé, la reina del universo, lo digo en cada video que puedo, acaba de sacar su nuevo disco llamado Cowboy Carter, que tiene un montón de canciones del género country, pero vamos a estar escuchando el día de hoy una colaboración que hizo con otra reina, que es Miley Cyrus. La canción se llama Most Wanted y, no sé si lo estoy pronunciando bien, pido disculpas, y vamos a estarla comentando. Así que si están listos, empezamos. Tengo que decir que me emociona mucho este disco, tengo muchas ganas de escuchar todas las canciones. Beyoncé me parece suprema y todo lo que, lo que conlleva la historia de este disco, el contexto es bastante interesante, ahora después se los cuento. Y hay veces que me pasa que hay discos o canciones que me gusta escucharlas, esta todavía no la escuché, pero que me gusta escuchar primero el disco y después elegir a qué canción hacer el análisis. Sí, esto no es el caso particularmente porque todavía no llegué a escuchar el disco porque salió hace unas horas nada más, pero para las otras canciones me voy a tomar el tiempo de escuchar todo el disco y elegir qué canción me gustaría hacer el análisis. Si ustedes lo escuchan el disco, por favor me pueden dejar en comentarios sus recomendaciones. Vamos allá. No jumping the gun, but we're both still young. One day we won't be. Ok, a Miley el country le queda impresionante, de hecho viene de familia de músicos country, su papá, Billy Ray, es músico de country, entonces es un estilo que le queda perfecto, su madrina es Dolly Parton, o sea, qué decirles. Me parece que puede llegar a ser una combinación súper interesante porque tengo el pelo, a veces me ven arreglándome el pelo en los videos y es porque me miro y digo como, por Dios. Puede llegar a ser una combinación súper interesante de voces porque Beyoncé es una mezzosoprano que tiene unos graves súper profundos, pero que al mismo tiempo alcanza unos agudos muy lindos, súper melódicos, y Miley es una contralto. Es una contralto con graves pesadísimos y con zonas medias bastante marcadas y muy tirando al belting, así que puede llegar a ser sumamente interesante esta mezcla. Ni que hablar del estilo de música que me parece precioso, es sumamente acústico el country, tiene mucha cuerda, muchas guitarras, banjos y demás que crean un sonido hermoso que a mí me encanta. Sobre todo en los tiempos que corren, que todo es muy digital, bueno, este sonido se nos siente muy real, muy vivo. Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me. Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like a two most wanted, and I don't know what you're doing tonight. Las armonías. But ¿Qué les decía? Las armonías de ellas dos juntas es que tienen que ser una maravilla. O sea, sí o sí. Estaba esperando esta canción en este disco particularmente porque sabía que iba a ser magia pura y lo es. Es una balada country en donde las dos lucen mucho su voz, pero aparte las armonías, por favor. I'll be your shotgun rider till the day I die. Esas armonías. Smoke out the window flying down the 405. Window flying. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Me vuelvo loca. Me encanta. I'll be a backseat baby, driving you crazy anytime you like. Whoa, I'll be your shotgun rider till the day I die. Los agudos los está haciendo Beyoncé y lo hace con este ronquido que tiene su voz a veces que es muy característico de ella, y Miley mantiene la melodía. Miley le da un peso a la canción y Beyoncé como que le da vuelo. Es la mezcla perfecta, es una locura. Hace mucho que vengo esperando la colaboración de estas dos artistas y es todo lo que esperaba y más. Me hace acordar mucho a una canción del disco de Miley que a mí me gustó muchísimo, que es una canción dedicada a la hermana de una de sus mejores amigas que se quitó la vida, y tiene como un estilo bastante similar en cuanto a lo musical. Y con respecto a un poquito de contexto,
Con respecto a los que no saben por qué Beyoncé sacó un disco entero de country, resulta que en el año, si no me equivoco, 2016, a Beyoncé la invitaron las Dixie Chicks, que es una agrupación de 3 chicas muy conocida en Estados Unidos, a participar en uno de los números que iban a hacer en los premios de country, sí, de música country en Estados Unidos, que es un género que es muy popular allá y tiene sus propios premios. Entonces la invitaron, ella cantó, fue increíble, como siempre, Beyoncé no falla, pero la criticaron muchísimo porque los fundamentalistas del country decían que Beyoncé no pertenecía a ese género. Y Beyoncé un poco con este disco, Cowboy Carter, habla de que las raíces de la música country vienen de los esclavos de la zona sur de Estados Unidos en la época de hace muchos años atrás, en la época de las colonias y demás, y que fue un sonido traído de los esclavos que venían de distintas partes de África, que luego se fue modificando hasta terminar convirtiéndose en el country que se escucha a día de hoy. Pero las raíces del country es de africanos, sí. Entonces ella reivindica sus propias raíces poniendo esta bandera de que el country también lo puede cantar un artista como Beyoncé, lo cual me parece fantástico y una respuesta maravillosa y con muchísima altura a los haters de esa época y a los haters de todas las épocas en realidad. Con violín incluido. Making waves in the wind with my empty hand. La percusión es con la guitarra. Hand on you. Been a while since I haven't tried to pull away, but it's time for something new. Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like the 2 most wanted, and I don't know what you're doing tonight. Estoy enamorada de esta canción, de las armonías, de la música. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me está pasando mucho, y teniendo en cuenta que este es mi trabajo, por lo cual escucho mucha música, me está pasando mucho que valoro y aprecio mucho más la música que suena como sonido vivo, ¿sí? Que se puede escuchar claramente al instrumento, que está grabado de manera tal que todo es analógico. Si bien seguramente tiene alguna que otra cosa puesta en producción de manera digital, porque estoy como sobresaturada de sonido digital. No sé si a ustedes les pasa, me gustaría que me lo dejaran en comentarios porque creo que es algo con lo que vengo batallando desde que empezó el año, y a veces me siento a grabar reacciones y análisis a canciones y empieza la canción y me doy cuenta que tiene mucho sonido digital y la dejo de hacer, o sea, dejo de grabar la reacción, porque no me parece justo para la gente que me ve estar diciendo que algo me incomoda o que no me gusta, porque es algo que cambió en mí, o sea, es algo que cambió dentro mío. No sé qué opinan ustedes, acá debatiendo un poco y filosofando en medio de una reacción y análisis a un video de Beyoncé, pero me gustaría saberlo, porque creo que es algo que estamos viviendo en conjunto, que hubo una sobresaturación de sonido digital y estamos necesitando mucho este sonido. Voces al frente, con ningún tipo de autotune, con sonidos de guitarras reales. Eso, me pasa poco. But I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window flying down. Acá sube Miley también, ¿eh? Yeah, I'll be your backseat, baby, driving you crazy. Anytime you like. Whoa, I'll be your shotgun rider till the day I die. Lo que hace más vivo todavía los agudos de Beyoncé, que son una locura total, absoluta y me vuelvo loca, son los graves de Miley haciéndole el contraste, ¿eh? Vamos a volver un poquito para atrás para que puedan apreciar lo que les digo. Miren, traten de disociar, escuchen las dos voces por separado, ¿sí? Escuchen la de Miley y escuchen la de Beyoncé. Y es esa fusión la que vuelve maravillosa esta canción. Crazy, anytime you like. Escuchen a Miley. Oh, I'll be your shotgun rider till the day I die. Esos coros beyoncísticos. Jumping the gun and we're both still young, but one day we won't be. I'll go wherever you take me. Seems kinda crazy. I'll be a shotgun rider till the day I die. Casi a capela. Forget
Pará, voy a volverlo para atrás. Las armonías, el violín, todo es tan maravilloso. En los momentos a capela. ¡Ay, esta canción! Me voy a tomar la tarde para escuchar el disco entero. Porque sé que también hay un cover de Blackbird de los Beatles, me vuelvo loca. Y hay un cover de Jolene también. Y seguramente me van a encantar. Pero creo que esta canción, no creo que nada supere lo que me pasa con esta canción. Real. Ay, qué fantasía de canción, por favor. Ahora necesito escuchar el resto del disco. Pero realmente es que Beyoncé se toma su tiempo para hacer los discos, o sea, sigue haciendo los discos a la vieja usanza y no hace como hacen muchos artistas ahora, muchos guiados, muy jóvenes y guiados por las discográficas, de sacar una canción atrás de otra, una semana, la otra, porque termina sobresaturando eso. Beyoncé se toma su tiempo, saca disco cada 2, 3 años, pero cuando saca el disco es que es una locura, ¿me entendés? Y marca, Beyoncé tiene una carrera de muchos años y aún así a día de hoy sigue marcando el paso para los que vienen atrás. Es una locura. Y bueno, Miley, que decirles, me parece que este género le queda pintado, hermoso, y el rock, y esta combinación de voces, yo la estaba esperando hace tanto tiempo. Me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Y si escuchan el disco, cuéntenme a qué canción les gustaría que haga análisis, ¿sí? En la cajita de comentarios. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones, como les dije en la cajita. Y tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.